Vamos, bueno, ahí en la sala con los compañeros y compañeras que estuvimos, que eran de diferentes regiones del país, de provincia de Buenos Aires, de La Rioja, de Chubut, compañeros de provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, bueno, y de distintas actividades. Realmente actividad también había una compañera de Perú, conectada de Lima. De ahí lo que se habló fue los problemas que tenemos en nuestro ámbito laboral propio del trabajo que desarrollamos y realizamos y que la exposición a los riesgos que tenemos, trabajando en espacios confinados, por ejemplo, en cámaras de calle o trabajando bajo tierra en el subterráneo, planteaban, o sectores como las aulas de los docentes, que a veces están superpobladas, con falta de ventilación. También se habló de las problemáticas que hay por fuera del ambiente propio de trabajo, sino cómo se nos modifica nuestro lugar de trabajo por cuestiones ajenas. Por ejemplo, quien trabaja, comentaba las fumigaciones que se desarrollan en el campo y que trabajan en escuelas rurales, la modificación de que había fábricas alrededor, los lugares de fábrica, o por ejemplo en mataderos, o comentaban en Lugano, los desperdicios y los desperdicios que había. Entonces, todos esos riesgos a los que estamos expuestos. Ante eso también, la falta de herramientas y la prevención para esos riesgos biológicos no son considerados. Y no solamente en las actividades que nombré recién, sino ya hasta compañeras que están en cocina, que trabajan en cocina, en comedores, o en lo que es en limpieza, que a veces no le dan ni siquiera los elementos de limpieza, agua y un trapo, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que se planteaban, tanto los que se producen del propio lugar de trabajo como del ambiente en el cual estamos insertos. Y uno de los planteos de los que se hacían es que si nosotros somos en esta nueva ley de modernización laboral tan hermosa que pusieron, que todos los trabajadores y trabajadoras ya somos esenciales para no parar, también se tendría que considerar de que, como estamos puestos a riesgo, figurar de alguna forma como grupo de trabajadores de riesgo y acceder a lo que es algún tipo de barrera como vacunación, considerarnos esenciales en todo sentido. Entonces, generar este tema de la vacunación, porque también los problemas de los riesgos biológicos pues los trasladamos a nuestros ámbitos familiares. No existe esa barrera de nuestro ámbito laboral y hacia nuestra familia, con lo cual también entender de que esto tiene una continuidad en nuestras familias. Y en este sentido se plantea que es capacitar, educar y concientizar, profundizar esto, y para eso una de las cuestiones que nos solicitan es que enviemos toda la información sobre la actividad, pero también sobre el convenio, y bueno, y ver de qué forma podemos darle continuidad a esto, que lo ven como una cuestión muy importante. Trate de ser lo más breve posible. Hola, hola. Vamos a tratar de ser concretos. Bueno, ahí lo que surgió, la necesidad de campañas específicas. ¿Se escucha? Campaña específica y algunas cosas que, una en particular, bueno, compañeros hablaron de su lugar de trabajo, pero una en particular, a partir de la parte de una compañera de Guatemala, que es las personas que trabajan en los hogares, en limpieza, en cuidado o acompañante terapéutico. La legislación no te obliga al dador de trabajo, en ese caso, a que notifique a la trabajadora de que si hay un miembro de la casa o la persona a cuidar tenga alguna enfermedad que pueda ser contagiosa. Y nos parece que eso debía en algún momento incluirse en la legislación de alguien que va a trabajar en una casa particular, si hay personas que pueden tener una enfermedad infectocontagiosa o otro tipo, debería ser obligación del empleador notificar de eso para que, y además obviamente, de si es necesario utilizar barbijo, porque hay que cuidar a alguien que tiene tuberculosis, por ejemplo, pero además no se puede mover por su propio medio, debería proveer obviamente los elementos de protección personal a esa trabajadora o trabajador. Es un sector muy precarizado, creo que en toda Latinoamérica, lo cual obviamente dificulta más, pero hay que apuntar también
a ese lugar que suele estar olvidado por la mayoría de nosotros. Bueno, después también charlamos mucho sobre lo que pasa en los hospitales y la necesidad de identificación de los riesgos en cada lugar. Básicamente, eso fue la charla. Bien, y en el grupo que estuvimos acá presencial, arrancamos, digamos, con la importancia de conocer el tema de OIT, porque es un encuadramiento que nos va a permitir no solamente manejarnos desde lo normativo, más allá de la ratificación, sino también para la denuncia. Para la denuncia en defensa de salud de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos discutiendo, teníamos compañeros de aeronáuticos, de salud, de educación, y discutíamos que evidentemente la necesidad de cumplir con el convenio 155, que es Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo, que obliga, porque está ratificado en nuestro país, obliga al empleador a tener un servicio de salud y seguridad en el trabajo, que es obligatorio, para generar, digamos, la lectura de los datos de síntomas y enfermedades relacionadas con todos los riesgos en general y el riesgo biológico en especial, precisamente porque es un riesgo invisible. De ahí surge la necesidad de la lectura de datos, de diagnóstico por puesto de trabajo, obviamente la articulación de las instituciones, generalmente el Ministerio de Trabajo no está coordinado con el Ministerio de Salud, por más que haya política pública y se trabaje bien, como nos ha pasado en muchos años en nuestro país, no hay una correlación. Y este tema de los datos nos va a permitir, obviamente, tener estrategias sindicales preventivas, que esto crece desde el pie. Bien, buenísimo. Bueno, yo para no repetir, muchas de las cuestiones que ya se hablaron surgieron también en la Comisión 3. Estuvieron presentes compañeras y compañeros del sector educación, de los distintos niveles, de aeropuerto, de educación agraria, una compañera de CIPREVA y también un compañero de defensa civil, ¿sí?, del municipio de Avellaneda. En general lo que apareció mucho tiene que ver con el desconocimiento de los riesgos, no solamente en los trabajadores y las trabajadoras, que en realidad uno aprende un poco y ya enseguida se da cuenta de lo que está fallando en un lugar de trabajo, porque la realidad es que lo naturalizamos para poder enfrentarlo, pero lo reconocemos como riesgo, sino que hay mucha falta de información. O sea, no nos llega la información preventiva y no nos llegan las medidas preventivas tampoco. Una falta total, ausencia de elementos e insumos de trabajo, así como de elementos de protección personal, el tránsito por la pandemia que no nos dejó nada bueno, digamos, en cuestiones de aprendizaje y de protocolos y de medidas preventivas. Sí se hizo mucho hincapié en la necesidad de la continuidad de las acciones formativas, en conocer la información, en tener acceso a la información, en poder hacer acciones presenciales. O sea, se requirió que las acciones sean presenciales, más allá que nos vamos a valer de la virtualidad porque nos ayuda. Y bueno, esencialmente una campaña de difusión, avanzar en una campaña de difusión del tema, además de las estrategias formativas, pero para que se haga masivo. Una de las compañeras planteaba que no debería ser solo de conocimiento de los trabajadores y trabajadoras, sino de la población en general, ¿sí?, en tanto que todos podemos ser portantes de riesgos para los demás. Así que creo que con todo lo que mencionaron ya estaríamos. Yo me olvidé de una cosa. En el grupo salió la necesidad de protocolizar los trabajos. Protocolizar los trabajos relacionados con los riesgos biológicos. Por ejemplo, en las escuelas, en los hospitales, que hay fumigaciones, desratizaciones, que ante cualquier situación no hay ficha de seguridad. Entonces, eso era esencial porque muchas veces se cruza el riesgo biológico con el riesgo químico, con otros. Bueno, creo que hablamos de todo, ¿no? Así es. Obviamente vamos a seguir trabajando juntos. Nos entusiasmó la respuesta, así que vamos seguramente a hacer otras jornadas. Sabemos que Claudia Agostino nos va a decir siempre que sí. Hasta ahora nunca nos dijo que no. Pero ahí, para ir elaborando en nuestras cabezas, al principio le decía que hay que pensar en un nuevo gobierno, no solamente cómo resistir a ese y cómo hacer que se vaya lo más pronto posible.
creo que necesitamos algunos cambios estructurales en algunas instituciones, son propuestas para discutir y elaborar. Me parece que la superintendencia de riesgo del trabajo no tiene que haber más un superintendente, sino que tiene que ser un cuerpo colegiado con mayoría de representación de los trabajadores. Hay muchas de estas cosas, ya la hemos... pasó por nuestras cabezas. Me parece que eso es un tema. En los papeles por lo menos no está, pero en la constitución del Consejo Federal del Trabajo, donde está el Ministerio de Trabajo Nación, o la Secretaría de Trabajo Nación en este caso, y están las administraciones provinciales, no está la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Como si fuera otra cosa aparte. Pero además, lo más importante es que no estará el Consejo Federal del Trabajo. Ni con de piedra somos, ni para escuchar, nada. No, no. Yo he revisado varias actas y han llamado específicamente a algún sindicato por alguna cuestión particular. Leí una en particular que fue la UATRE, pero no está en el Pacto Federal del Trabajo, que es la ley donde surge eso, no está. Pero además, en ese ámbito que además es como un órgano de apelación ante las insalubridades, un órgano administrativo de apelación ante las insalubridades, me parece que también tiene que tener un ámbito donde se verifique la aplicación de los convenios internacionales. Lo de salud y seguridad y los otros, como por ejemplo el derecho a tener convenio colectivo de trabajo, las condiciones de los inspectores de trabajo y el servicio de inspección. Digo, tiene que tener un ámbito que haga de supervisión, de visión, de cómo está funcionando la administración del trabajo y los elementos de control. Los convenios internacionales de OIT, con todo lo importante que son, tienen poca sobre todo en el ámbito estatal. La mayoría de los municipios, la mayoría de la provincia no tienen convenio colectivo. Me parece que sería una forma de ir pensando nuevas institucionalidades. Obviamente el derecho, hay que cambiar la ley para que el derecho a la información de las entidades sindicales sea obligación, porque nos niegan sistemáticamente la información, las RT, los empleadores, el Estado, trabajamos ciega. Con datos propios vamos generando conocimiento propio, pero sería mucho más sencillo si tuviéramos acceso a obviamente, había un compañero de un hospital de la costa, del sector particularmente la sanidad, hace falta una norma específica para el sector, así como para la industria, para el agro o para la construcción. El sector requiere una norma legal, laboral, de cumplimiento obligatorio en salud y seguridad, que va a ser recontracomplejo elaborarla, porque si hay una cantidad y una variedad de riesgos existentes justamente en los lugares donde se atiende la enfermedad. Así que me parece que son algunas de las propuestas que podemos ir elaborando, más el tema de las campañas que nos dijeron los compañeros, el tema de repetir formación. Creo que en otro momento vamos a estar en mejores condiciones para ir a los lugares. Digo por lo económico, porque la verdad es que no estamos yendo a un montón de provincias por cuestión económica y estamos haciendo uso de esto, del Zoom y demás hierbas, Meet y todas las cosas que hay, pero nada reemplaza a los talleres presenciales. Nada reemplaza eso. Exacto, el charlar la cara, de verte la expresión de cuando decís las cosas, nada cambia eso. Así que aspiramos que pronto se vaya Milei y volver a tener los recursos necesarios para hacer talleres en cada lugar de nuestra patria. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias compañeros y compañeros y nos estamos viendo.
y escuchando. Escuchando. Gracias. Bueno, muy bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, buenas Muchas tardes. gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas Chao, tardes. hasta luego.